Mataba y desenterraba cadáveres para crear máscaras, guantes, cinturones e incluso usaba los cráneos como platos. Esta es la historia real de Ed Gein. En la tranquila localidad de Plainfield, Wisconsin, durante los años 50, un hombre vivía al margen de la comunidad, aislado y meticuloso. A primera vista, Ed Gein parecía un vecino más, un hombre callado, retraído, que mantenía su hogar y sus asuntos en aparente normalidad. Sin embargo, tras la fachada de un campesino solitario se ocultaba un mundo perturbador que, al ser descubierto, conmocionó no solo a la ciudad, sino al país entero. Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Hijo de Augusta Gein y George Philip Gein, su infancia estuvo marcada por la rígida disciplina de su madre, una mujer profundamente religiosa que inculcó en sus hijos un temor al pecado y una visión distorsionada de la sexualidad y la moral. La familia vivió en una granja aislada cerca de Plainfield, y Ed, junto con su hermano Henry, creció en un entorno de estricta obediencia y aislamiento social. Su madre, dominante y autoritaria, limitó cualquier relación con el mundo exterior, llegando incluso a despreciar los placeres cotidianos y las relaciones afectivas normales. Ed Gein realizaba diversos trabajos en el pueblo de Plainfield. Se desempeñaba principalmente como peón agrícola y ayudante en reparaciones menores, además de realizar tareas de niñero para algunas familias vecinas, quienes lo consideraban un hombre tranquilo y servicial. Su carácter reservado y su disposición para colaborar en pequeños oficios le permitieron ganarse cierta confianza entre los habitantes del lugar, aunque muchos también lo percibían como una persona extraña y solitaria. A diferencia de Ed, que era sumiso y profundamente devoto a su madre, Henry mostraba una actitud más crítica hacia ella. Con frecuencia discutía con Augusta y se oponía a muchas de sus creencias extremas y a su control sobre los hijos, lo que generaba tensiones dentro del hogar. Mientras él veía a su madre como una figura casi sagrada, Henry cuestionaba su autoridad y trataba de distanciarse de su influencia. Ed Gein mostró desde joven inclinaciones solitarias y obsesivas. Su educación formal fue irregular y limitada, asistió a la escuela local, pero no destacó académicamente ni socialmente. Pasaba gran parte de su tiempo trabajando en la granja, realizando tareas domésticas y cuidando del hogar, mientras su madre reforzaba en él la idea de que todas las mujeres eran pecaminosas, salvo ella misma. Esta relación codependiente y tóxica que tuvo con su madre, causó un efecto duradero. El 7 de diciembre de 1944, Henry Gein, hermano de Ed, murió en circunstancias que desde entonces generaron sospechas y controversia. Oficialmente se registró como un accidente doméstico relacionado con un problema de salud o una caída en la granja familiar, pero varios investigadores y vecinos señalaron inconsistencias en los relatos de Ed y la ausencia de testigos confiables. Se cree que existían tensiones entre ambos hermanos, ya que Henry solía cuestionar las estrictas creencias religiosas de su madre y la influencia que ejercía sobre Ed, lo que pudo haber provocado conflictos y resentimientos entre ellos. La muerte de Henry dejó a Ed como único adulto responsable del hogar junto a su madre Augusta, intensificando su aislamiento y fijación familiar. Algunos historiadores del caso sugieren que la temprana desaparición de su hermano pudo haber reforzado los patrones obsesivos de Ed, profundizando su dependencia emocional de Augusta y contribuyendo a la construcción de un entorno psicológico. Hasta que, el pilar fundamental de su vida se fue para siempre. La madre de Ed, Augusta Gein, falleció el 16 de diciembre de 1945 a los 66 años, tras sufrir un derrame cerebral. Su muerte marcó un punto de inflexión en la vida de Ed, quien hasta entonces había dependido completamente de ella, tanto emocional como psicológicamente. La pérdida de Augusta intensificó su aislamiento social y su fijación con la muerte, llevando a Ed a conservar intacta la habitación de su madre como un verdadero altar, con muebles, pertenencias y objetos tal como los había dejado, mientras que el resto de la casa caía en completo abandono, con suciedad acumulada, desorden y objetos dispersos. La influencia de Augusta perduró incluso después de su muerte. Ed llegó a intentar desenterrar su cadáver para mantenerlo cerca, reflejando la obsesión patológica que había desarrollado desde su infancia. Después de la muerte de su madre, Ed Gein pasó gran parte de su vida adulta trabajando en la granja familiar, cumpliendo con tareas agrícolas y domésticas mientras se mantenía aislado y retraído.
En su tiempo libre, visitaba el bar local, donde comentaba sus intereses por la taxidermia, la anatomía humana y la preservación de cadáveres, así como su curiosidad por la Segunda Guerra Mundial y la historia bélica, reflejando su fascinación por la violencia y su carácter solitario. El 8 de diciembre de 1954, un hombre del pueblo acudió al bar que atendía Murray Hogan y, al darse cuenta de que no estaba, observó un charco hemático en el suelo, sin hallar nada más en el lugar. Hogan era conocida en Plainfield, especialmente entre las mujeres, que la catalogaban como una persona de comportamiento varonil. Su ausencia pronto llamó la atención de los vecinos y las autoridades, aunque la investigación inicial fue limitada debido a la falta de tecnología y protocolos de la época. Testimonios de residentes indicaron que la última vez que se la vio caminaba sola hacia su trabajo, y que Ed Gein había mostrado un interés inusual en ella. Algunas contradicciones surgieron en los relatos, ya que varios testigos recordaron haber visto a Gein cerca de la zona donde se sospechaba la desaparición, mientras que otros lo situaban en la granja familiar. Sin embargo, la policía nunca interrogó a Ed Gein por lo sucedido. La policía comenzó a rastrear la desaparición de Murray Hogan, pero el avance fue lento y el caso permaneció inconcluso durante varios años. En noviembre de 1957, la ferretería permanecía cerrada en horas en que debía estar abierta, lo cual extrañó a muchos. Fue entonces cuando el hijo de Bernice Wardens, dueña de la ferretería, que regresaba de cazar, vio desorden y charcos hemáticos en el suelo. Al revisar los registros y la correspondencia de su madre, encontró una factura de un anticongelante a nombre de Ed Gein, con la misma fecha del día de la desaparición de Bernice. En la factura se incluían artículos sospechosos, como bolsas, herramientas de corte y materiales que podían utilizarse para manipular cadáveres. Alarmado por la coincidencia y la extraña naturaleza de la compra, el hijo denunció inmediatamente la situación a la policía, lo que permitió a los investigadores centrar su atención en la casa de Ed Gein. Durante la inspección de la granja, la policía notó que la casa estaba cerrada, excepto la parte de la leñera por donde entraron. Alumbraron con linternas, ya que no había electricidad, y de repente se encontraron con un escenario dantesco. El cadáver de Bernice Wardens colgaba del techo, abierto, en una escena que impactó profundamente a todos los agentes presentes. Tras el terrible hallazgo, esa misma noche oscura y fría del 16 de noviembre de 1957, fue arrestado Ed Gein. Los investigadores, al ingresar en la casa, quedaron muy sorprendidos al ver un lugar desordenado, sucio y con una escena aterradora. Numerosos restos humanos fueron hallados en la propiedad. Procedían, en su mayor parte, de tumbas profanadas que él mismo admitió haber desenterrado. Cuando sabía que alguien iba a ser enterrado, acudía por las noches para sacar los cadáveres y utilizarlos. Gein había exhumado restos de varios cementerios locales, llevándose cabezas, piel y otros tejidos para su colección macabra. Las pruebas halladas por los peritos incluían piezas de piel humana curtida y objetos fabricados a partir de huesos y cráneos. Los especialistas describieron un proceso repetitivo y metódico. Gein procesaba los cadáveres, ya fueran exhumados o pertenecientes a sus dos víctimas recientes, para extraer piel, tejido y partes óseas, que luego sometía a procedimientos de corte, curtido y ensamblaje con fines utilitarios o simbólicos. La piel fue convertida en máscaras, guantes, corsés y cinturones. Los cráneos se reutilizaron como platos o ceniceros. Los huesos fueron limados y ensamblados como elementos de mobiliario o herramientas, y fragmentos de tejidos fueron almacenados en frascos para su conservación. Ed Gein no se limitó a ocultar nada. En el caso de Bernice Wardens, la policía encontró su cadáver en el cobertizo de la granja, constatando que había sido baleada y posteriormente mutilada. En el interior de la casa, los investigadores pudieron establecer la conexión con el caso de Murray Hogan, desaparecida casi 3 años antes. Encontraron la cabeza de Hogan envuelta en papel en la cocina de Ed, y tras el análisis forense fue vinculada directamente a ella. Estos hallazgos permitieron establecer una conexión concreta entre Gein y los asesinatos de ambas mujeres, confirmando que no se trataba solo de profanaciones de tumbas, sino de homicidios directos perpetrados por él. Gein admitió haber exhumado cuerpos de mujeres recientemente fallecidas, seleccionadas por su parecido físico con su madre.
Después, manipulaba y mutilaba los cadáveres para fabricar objetos y recrear una especie de presencia femenina en su hogar. Los peritos y psiquiatras que lo evaluaron concluyeron que su conducta presentaba un claro componente necrofílico, aunque Hein negó haber mantenido relaciones sexuales explícitas con los cuerpos, alegando que olían demasiado mal. Durante el interrogatorio, Ginn mostró un comportamiento pasivo, cooperando en la medida en que las autoridades le permitieron explicar el contexto de sus acciones, sin ofrecer resistencia física. La evidencia recolectada en su hogar fue documentada de manera exhaustiva, fotografías, inventarios de objetos y peritajes determinaron la naturaleza de cada hallazgo. El juicio de Ginn se centró en establecer su responsabilidad penal y su estado mental. Tras múltiples evaluaciones psiquiátricas, se determinó que sufría de esquizofrenia paranoide y que sus crímenes estaban vinculados a un trastorno mental grave. Fue declarado incapaz de ser juzgado en un tribunal normal y en 1968 fue internado en el Hospital Estatal de Mendota, donde permaneció bajo custodia psiquiátrica durante el resto de su vida. Tras el arresto de Ed Gein, las autoridades incautaron su propiedad y programaron una subasta pública para marzo de 1958, en la que se planeaba vender sus pertenencias personales, incluyendo muebles, herramientas, equipo agrícola e incluso su automóvil, un Ford Sedán de 1949 que, según las investigaciones, había sido utilizado para transportar cuerpos. Sin embargo, en la madrugada del 20 de marzo de 1958, pocos días antes de la subasta, la casa de Gein fue consumida por un incendio cuyas causas nunca se esclarecieron, aunque se sospechó que pudo haber sido provocado por vecinos indignados. A pesar de la destrucción del inmueble, varios objetos fueron rescatados y vendidos durante la subasta, a la que acudieron numerosas personas movidas por la curiosidad y el morbo del caso. El automóvil fue adquirido por un operador de feria, quien lo exhibió públicamente bajo el nombre de El Coche Fantasma de Gein, cobrando entrada a los visitantes hasta que las autoridades prohibieron dichas exhibiciones. Ed Gein murió el 26 de julio de 1984, a los 77 años, debido a complicaciones derivadas de un infarto al corazón en el hospital. Su muerte cerró un capítulo judicial, pero el impacto cultural y mediático de su caso continuó expandiéndose. Tras su muerte, los restos de Ed Gein fueron trasladados a un cementerio local, donde fue enterrado en una tumba ubicada junto a las de su madre y su hermano. La lápida de Ed fue posteriormente robada, convirtiéndose en un símbolo del morboso interés que su caso despertó en la sociedad. Además, su automóvil personal fue subastado, generando tanto el interés de coleccionistas como las críticas de la comunidad por la forma en que objetos vinculados a un criminal podían convertirse en objetos valiosos para muchos. El caso de Ed Gein también dejó una huella notable en la cultura popular. Su historia inspiró películas y obras literarias de terror, sirviendo como base para personajes icónicos como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La Matanza de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Recientemente, su vida y crímenes fueron retratados en la serie Monster de Netflix, que explora con detalle los aspectos más oscuros de su obsesión y aislamiento. El fenómeno de fanatismo por su figura reflejó la fascinación de la sociedad por los extremos del comportamiento humano y cómo un solo caso puede generar un legado cultural que trasciende el tiempo. La relación de Gein con su madre y su aislamiento social fueron elementos recurrentes en el análisis de expertos. La obsesión con Augusta, el mantenimiento de su habitación intacta y el intento de desenterrar su cadáver ilustran cómo la combinación de trauma infantil, aislamiento y patología mental puede derivar en conductas extremas. Mientras tanto, la sociedad de Plainfield y, por extensión, el país, enfrentó un replanteamiento sobre la vigilancia, la protección de menores y la comprensión de trastornos mentales graves. En retrospectiva, el caso de Ed Gein deja un mensaje inquietante y perturbador. La violencia, el aislamiento y la obsesión pueden combinarse para crear un escenario inimaginable, pero también muestran la importancia de la investigación rigurosa, la documentación forense y la intervención temprana en casos de riesgo. La memoria de los crímenes de Gein persiste no solo en los registros judiciales y en los objetos confiscados, sino también en la conciencia colectiva y en la narrativa cultural del crimen real. Ante la magnitud de los hechos y el impacto cultural que todavía resuena hoy, cabe preguntarse:
¿Hasta qué punto el aislamiento, la obsesión y la influencia familiar pueden distorsionar la mente humana? ¿Cómo podemos prevenir que estas fuerzas lleven a alguien a cometer actos extremos? Deja tu opinión en los comentarios. Como dato curioso, acá les traigo el audio de uno de los interrogatorios que le hizo la policía. You work all night at that then? I should think you have. That's right. What would you do with the sexual parts? That then, One was painted, they said. and that one, when they died, I just put the thing over it. Is everything right, How did you start? Like I say, might be 4 years. So there's a bunch of photographers from the newspapers want to take a picture. You want to take a picture? No, it's not yet. He really got taken straight off. Would you enjoy it while you were doing it? That's the worst part of it. I mean, they didn't then. I knew better, restless. When you dig these graves up, you were kind of in a haze too, is that it? That's what I could do, just, how you do it. And then one time you said you were trying to realize what you were doing and you covered it up without taking anything. That's right. What would you do with the sexual parts then? They them in the box, that and then. Then what would you do with the head? That, must have been taken from, reading about in these magazines and everything. Taking the flesh off like that headhunter. Haz clic en el pulgar arriba, comenta y comparte con todos tus conocidos este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise de un nuevo